Continuamos en el programa y nos acompaña ahora, creo que por tratarse de viernes también, está con nosotros a través del Zoom, Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción. Siempre es un placer conversar con él. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor Vargas Valdivia. Buenas noches, Návila. Gracias por la invitación. No, al contrario, usted por la buena disposición. Queríamos abordar con usted la situación de la primera dama, Lilia Paredes. Ella ha rendido ya su declaración ante el sexto despacho de la primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, esto por la investigación que se hace a su hermana, a la señorita Jennifer Paredes, por tráfico de influencias, ¿no? Esto por habérsele visto junto a representantes de una empresa contratista del Estado, hablando directamente con los pobladores, haciendo una suerte de registro, en fin. Y por otro lado, esto guarda relación con información nueva que aparece en el diario El Comercio el día de hoy sobre las empresas de Samir Villaverde y que sabemos está implicado en el caso Puente Tarata, y la compra de una serie de pasajes para hermanos, suegros, sobrina, concuñada del presidente Pedro Castillo entre septiembre y noviembre del 2021. En primer lugar, la señora Lilia Paredes, ¿cuál es la pertinencia de su presencia y su declaración en una investigación que tiene como protagonista directa a su hermana menor? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que yo creo que sí resulta pertinente la declaración de la esposa del presidente, ¿no? No me gusta utilizar estos términos de primera, segunda, tercera, cuarta dama, ¿no? Eso, en fin. Yo creo que sí es pertinente porque, a ver, es por todos conocido que precisamente la hermana de la esposa del presidente está viviendo y vive con ellos desde que era menor. Es más, incluso el propio presidente ha señalado que a ella le da un trato como si fuera una hija. ¿Esto qué significa? Que pertenece a un entorno familiar cercano, ¿no? Y claro, la señora Lilia Paredes debe responder pues respecto del conocimiento que tenga sobre la interacción de su hermana con estos representantes de esta empresa privada que obtuvo además la buena pro en una licitación y que tiene un contacto por ende con el Estado y con los pobladores de la localidad en la que aparece haciendo ofrecimientos, ¿no? De obras, actividades que no son propias de su estatus. ¿En qué sentido? Ella no es funcionario público, no tiene ninguna vinculación. ¿Qué hace en ese lugar? Eso pues permite establecer una serie de indicios que han llevado a la Fiscalía precisamente a abrir investigación por delito de tráfico de influencias, dejando abierta, por cierto, la posibilidad de que esta investigación se amplíe, ¿no? Para determinar si existen o no indicios respecto a delito de colusión u otro delito contra la administración pública, ¿no? Porque también resulta extraño qué hacen los representantes de esta empresa con la cuñada del presidente, a quien él presenta como si fuera su hija, dirigiéndose a los pobladores, ofreciéndoles obras que ellos iban a realizar. Entonces, no tiene ningún sentido, no es. Claro, no cuadra. Eso no es el esquema correcto en el que se debe promover la realización de obras con pobladores. Como usted dice, ella no es funcionaria y las empresas tienen un conducto regular por el que deben conducirse e incluso llegar a la población a través de los interlocutores autorizados. En este caso, ella no es ninguna interlocutora oficial entre la empresa y los beneficiarios de algún proyecto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y le pregunto, ¿cuál es la gravedad de que la señora Paredes, por ejemplo, cómo se complica su situación, no colaborase? Ella en una anterior ocasión, se negó a responderle a la fiscal. En este caso, entendemos que no, que ha rendido una declaración. Pero, ¿cuán complicado puede ser para el presidente que todos estos escándalos estén salpicando a familiares directos suyos? ¿Cómo se complica la situación para el presidente Castillo? Penalmente, me imagino que él sigue gozando con esta protección, no se le podrá acusar, pero las investigaciones se van a tener que realizar y para que esas se realicen van a tener, como hoy, que citar
a la hija, al hermano, al sobrino, y vamos a ver a toda la familia del presidente desfilando por la fiscalía, cuando no a la fiscalía, ingresando a Palacio de Gobierno a seguir recogiendo información. Sí, pues acá la situación del presidente en realidad se complica y hay que tener en cuenta que el presidente, como ya lo hemos conversado con usted en varias oportunidades, ya está sujeto a una investigación penal, preliminar pero penal. Es primera vez en la historia del país que un presidente en ejercicio está sometido a una investigación penal. No es una investigación del Congreso, es una investigación penal a cargo de la Fiscalía. Esto quiere decir que si la Fiscalía en alguna otra investigación encuentra, como en esta, por ejemplo, encuentra indicios razonables de que el presidente podría estar involucrado, también puede ampliar la investigación esta o abrir una nueva investigación contra el presidente, porque además ya la Corte Suprema en primera instancia ha ratificado la validez de la decisión del fiscal de la Nación. Entonces, esto complica notablemente y al presidente, sí, claro que sí, porque es su entorno, más que su entorno íntimo, es su entorno, más que su entorno, ¿no es cierto?, político, es su entorno íntimo, su entorno familiar. El presidente podría decir que él no sabe qué hace su esposa, su cuñada, a quien él trata como si fuera una hija. ¿Qué hacen ellos en estas actividades impropias? Porque claro, otra explicación que se podría dar es, la señorita está trabajando para la empresa, lo que sería absolutamente prohibido también. O sea, ella no puede dedicarse a ninguna de esas actividades porque existe prohibición expresa, ¿cierto?, de dedicarse a alguna de esas actividades de empresas privadas, menos aún que tengan contratos con el Estado o que tengan intereses con el Estado. Esto nuevamente nos lleva pues a lo que hemos venido padeciendo en estos ya 11 meses, más de 11 meses, ¿no? Esta total falta de respeto respecto del ordenamiento legal por parte del presidente y el círculo cercano a él. O sea, ya no solo se trata del secretario general, no solo se trata de personas vinculadas política o como aparece económicamente, ¿no? Claro. Como son estos dos acogidos a colaboración eficaz, sino ya es, y sus sobrinos, o sea, es alguien que está ya cada vez más cerca del presidente. Entonces, como que el discurso del presidente, yo no he venido acá a enriquecerme, cuando obviamente pues tiene a todo su entorno vinculado a actos ilícitos, porque es un acto ilícito, es una conducta ilícita. La Fiscalía tendrá que determinar si es un ilícito penal para procesarla penalmente y solicitar en su momento, pues, en la acusación una pena. Entonces, tampoco es como, escuché muy sorprendido, pues, a un ministro decir, no, es que esta señorita tiene conciencia social y quiere dedicarse al pueblo. Si tiene conciencia social, que se dedique a cualquier otra cosa, a cualquier actividad lícita, pero no a una actividad ilícita, pues, ¿no? Entonces, hay que ser coherentes y respetuosos del ordenamiento legal. Es obvio que estamos ante un gobierno que no está respetando el ordenamiento legal. Esa es una buena descripción. Y es interesante porque ayer precisamente en otro canal de televisión dábamos a conocer la manera en que se ha enriquecido, ¿no?, la familia Espino, el muchacho que acompaña, que es el representante legal de la empresa en cuestión, y la hermana. Estamos hablando de dos personas muy jóvenes, sin ninguna experiencia mayor, digamos, en administración de empresas, mucho menos en temas de ingeniería, pero que comenzaron o se vincularon con el presidente durante la campaña porque lo ayudaban al partido a repartir volantes, y hoy por hoy manejan propiedades, dineros, hay un desbalance patrimonial evidente, algo que podría llamar a sospecha de enriquecimiento ilícito. Quería ir un poquito más allá y preguntarle, la Fiscalía dice que continuará en la línea de lo iniciado por Pablo Sánchez. Ha formado este grupo coordinador especial, pero del lado de las críticas se señala que esto va a alargar el tiempo, que ahora que las fiscales que tuvieron en sus manos las primeras investigaciones tengan que ceder los expedientes a este nuevo equipo, eso va a suponer un retraso, y con los tiempos que ya toma sin estos problemas una investigación de forma regular, lo más probable es que las investigaciones no concluyan sino hasta después de que Pedro Castillo deje la presidencia.
Yo no estoy de acuerdo con esas críticas, Mávila, porque, a ver, hay que tener en cuenta que en realidad estas investigaciones han avanzado muy rápido, ¿no? Mire usted, estamos hablando solo de 2, 3 meses. El tema de los niños y todo lo demás no tiene recién unos 2, 3 meses, no tiene más en las investigaciones. Yo creo que la medida de la Fiscalía de la Nación es adecuada porque evita estos conflictos que se han estado dando hace poco y que precisamente con usted conversamos en varias oportunidades sí, respecto del malestar que teníamos, porque eso es lo que en realidad atenta contra las investigaciones. No, si tenemos a 2, 3 fiscalías en paralelo investigando exactamente lo mismo, hay un dispendio de los escasos recursos logísticos que tiene el Ministerio Público para dedicarlos precisamente a una adecuada persecución, ¿no? Y tenemos fiscalías que a veces no comparten la información. Entonces, creo yo que es una buena opción el haber centralizado esto, ¿no es cierto?, en un equipo que, a ver, por un lado, no necesariamente va a significar que los fiscales que están investigando cedan. Podría ser el caso, pero claro, tendrían que designarse fiscales con experiencia que puedan retomar las investigaciones y avanzarlas, porque además, no te olvides que detrás de cada investigación hay un equipo. No solo está el fiscal adjunto, que es el que lleva a cabo las pesquisas, están los abogados de la fiscalía, el personal, o sea, hay todo un equipo. La fiscalía se trabaja en equipo. Entonces, claro, cuando se produce un cambio de estos, es cierto, ¿no? Puede ocasionar un retraso, pero si es que esto se ve desde la óptica de tratar de priorizar recursos y utilizarlos adecuadamente, evitando además estos conflictos. Acuérdese usted, conversábamos hace un tiempo respecto al caso del señor Cerrón. Sí. Tenía una investigación en Huancayo, y otra investigación en Lima, anticorrupción, lavado de activos. Finalmente hubo hoy un tema y dijeron anticorrupción, se quedó en Huancayo, y cuando se hizo pues los reclamos de que la fiscalía y los jueces en Huancayo no estaban actuando debidamente, recién reaccionado el fiscal coordinador dijo, no, que pasa entonces todo a Lima. Claro, todo a Lima. Esto genera pues estas situaciones. O sea, a ver, si me dicen a usted, claro, esto podría retrasar, es cierto, pero la situación en la que estamos sí me acredita que está retrasando, porque tenemos fiscalías investigando lo mismo. Hay una dispersión, claro. Exacto, en distintas fiscalías esto no puede ser, pues hay que tener uniformidad de investigación a efectos de que los fiscales, y ese es el secreto en ese tipo de investigaciones contra organizaciones criminales, que el fiscal no solo vea, ¿no es cierto?, el árbol que le muestra la ventana, sino tenga la visión del parque, del bosque, que pueda ver todo, que tenga en claro en qué consiste la organización, cuál es la amplitud. Ve usted, por ejemplo, un resultado adecuado de esto es el caso de Cuellos Blancos, que en su momento también se quiso, ¿no es cierto?, quisieron llevar a cabo investigaciones paralelas, pero finalmente Pablo Sánchez ordenó que esto se centralizara en este equipo. Sí. Y esto ha permitido desmantelar esta organización que había cooptado todo el sistema de administración de justicia. Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, Ministerio Público. Eso se logra precisamente cuando se trabaja de manera estructurada, utilizando debidamente los recursos. En tal sentido, como le digo, a mí me parece que es una decisión adecuada de la fiscal de la Nación para evitar estos pleitos y estas contiendas de competencia, ¿no? De acuerdo. La primera dama no tiene la protección legal del presidente, es decir, si ella, por ejemplo, se comprobara que en efecto recibió a los contratistas o coordinó desde el despacho, los ambientes en los que ella realiza sus actividades en Palacio de Gobierno, contribuyendo a que una empresa X ganase una licitación, por ejemplo, se colocaría en una situación bastante delicada y no habría ahí manera de lanzarle un salvataje solo por ser esposa del presidente. No, ella está sujeta a investigaciones por parte de las fiscalías ordinarias, ¿no? Por eso el presidente lo está investigando el fiscal de la Nación. Ella lo investiga uno de los fiscales anticorrupción que está a cargo precisamente de estas pesquisas. Ella no tiene esa protección.
ella puede responder tranquilamente frente a estos hechos, puede ser objeto de alguna medida restrictiva también. También, como, por ejemplo, impedírsele la salida del país. Claro, cualquier medida restrictiva que el Código prevé para aquellos investigados que afectan las investigaciones o hay indicios de fuga, ¿no? O sea, acuérdense que eso es uno u otro, no solo que vaya a fugar, sino también peligro de entorpecimiento. Ahora, y estando ella tan cercana al poder, y viendo además, a ver, estas reacciones patéticas de muchos de las personas que se encuentran en puestos claves, el primer ministro, por ejemplo, que sus declaraciones en realidad no son desafortunadas, o sea, no es que sea él, como se dice algunos, no es ese viejito que tener en cuenta, no, él lo hace a propósito, él hace estas declaraciones a propósito, claro, para traer a la gente. Claro, el viejito renegó, que ya no sabe exactamente qué dice, se le escapa el comentario porque su carácter no lo puede controlar. No, porque para ocupar el cargo que tiene que ocupa el señor Torres, a ver, mínimo hay que tener cierta estabilidad emocional, ¿no? De lo contrario, también se pone en riesgo la seguridad nacional, por decirlo menos, ¿no? Claro, pues, o sea, estas expresiones que nos tiene acostumbrados de la campaña, ¿se acuerda? Él creó esa famosa frase de muchachito tonto, que muchos lo tomamos en su momento a broma, pero uno se da cuenta ahora que esto es en realidad una maniobra política a efectos de distraer a la opinión pública de los hechos que son importantes para llevarlos a discusiones. Ahora, por ejemplo, estamos discutiendo o conversando respecto de las barbaridades que dijo respecto de la Policía Nacional y la Fuerza Armada, olvidando que el presidente de la República es el comandante general. O sea, si hay una falla en la policía y en la Fuerza Armada, ¿es responsabilidad de quién? El presidente, pues. Él tiene que responder políticamente, claro. Él es el comandante en jefe, o sea... Sí, es impresionante. Bueno, y lo otro, de haber acusado, de haberse referido a la fiscal y a la presidenta del Poder Judicial como parte del golpismo, ¿no? Sí. Todos quieren sacar al presidente, hasta la fiscal. A ver, un momentito, ¿de qué estamos hablando? Y todas estas autoridades le responden y le piden que se retracte, pero el tipo insiste, y yo por eso le preguntaba a nuestro anterior invitado si esto son, como ha dicho usted, disparates o comentarios que no controla, o si realmente hay un pensamiento y una estrategia aquí de colocarse al margen de la ley, de la legalidad, y establecer o ganar, ¿no?, una legitimidad en base a un respaldo social, empoderando a otros actores que se encuentran al margen de la ley, ¿no? Grupos organizados de otra naturaleza o por otros intereses. Sí, es obvio que acá esto responde a una estrategia, ¿no? A una estrategia mediática, creo yo, muy bien pensada. No estamos frente a gente improvisada o a gente que ya pues está un poco ahí, que pobrecito, o sea que no, es gente que tiene una estrategia a efectos de distraer a la opinión pública, generando precisamente estos comentarios para distraernos, ¿no es cierto?, de estos hechos que son sumamente importantes y sumamente graves. Ve usted, ¿acaso el primer ministro ha contestado qué hacía la cuñada del presidente en esta reunión? No. ¿Cuál es su reacción a esto? Atacar a la Policía Nacional y la Fuerza Armada sabiendo que iban a responderle y, pues, claro, nos engarzamos. La prensa que inventa, la imprensa golpista, la prensa mermelera, los intereses del Congreso que quieren vacar al presidente. Vacancia en la mañana, vacancia en la tarde, vacancia en la noche. Ahora, el problema se puede complicar y no nos queda mucho tiempo, pero yo me proyecto un poco. Ya se ha incluido a la esposa de Silva, del exministro de Transportes y Comunicaciones, también en la investigación por lavado de activos. Por otro lado, a partir de lo declarado por su defensa, digamos, podemos suponer que pronto el señor será ya colaborador eficaz, si no lo es ya, e irá entregando información. ¿Qué va a pasar si en algún momento las investigaciones que se hacen revelan o nos entregan suficientes indicios para comprobar, confirmar que el presidente o el primer ministro, en este caso el presidente del Consejo de Ministros,
han mantenido o han coadyuvado, por ejemplo, a Silva o a Bruno Pacheco a mantenerse lejos de la justicia. ¿Cómo se complica la figura penal en ese caso, en el caso concreto, por ejemplo, de Aníbal Torres? Porque aparentemente contra Castillo se continuará investigando, pero el señor Aníbal Torres, no olvidemos, conversó con Pacheco, ingresó, se metió directamente él, como pared y escudero del presidente, a tomar acciones, ¿no? Ya nos olvidamos de la destitución del procurador Soria, de a quién puso y de cómo se vengó de todos los funcionarios, lo que ocurrió con Avelino Guillén. Es decir, el señor Torres está actuando casi como un infiltrado de la defensa de la persona de Pedro Castillo, moviendo hilos y tomando decisiones de gobierno para crear un marco de protección al presidente. Y él no tiene la protección del presidente. No, ni él ni los ministros que están coadyuvando pues precisamente a eso, ¿no? Entonces a mí me sorprende, por ejemplo, este proyecto de ley que a pesar de las críticas han seguido adelante. A ver, tanto el primer ministro como los demás ministros, tienen una protección relativa, ¿no? Porque es cierto, está el tema del antejuicio, pero una vez que el fiscal de la Nación formula la acusación constitucional por comisión de delito, corresponde al Congreso levantar el fuero. Ahora, claro, el problema es que, y eso lo hemos conversado con usted varias veces, el problema es que siempre vamos a terminar en el Congreso. Y en el Congreso nos queda claro que la doctrina es: no nos vamos, tenemos que quedarnos, eso es. Entonces, vemos pues cómo, por ejemplo, se están desestimando, ¿no es cierto?, acusaciones, temas vinculados a hechos de grave pertenencia a organización delictiva y actos de corrupción. ¿Qué nos garantiza que este Congreso en efecto vaya en su momento respecto de primer ministro y los demás ministros a actuar debidamente cuando vemos que, por ejemplo, votan siempre juntos en las votaciones? O sea, uno dice, pues, la extrema derecha, la extrema izquierda. Eso no se da en realidad, no hay ni extrema derecha ni extrema izquierda. Hay simplemente grupos, no todos los congresistas, pero hay grupos de poder que responden a poder económico. Claro, intereses para darle una denominación general. Claro, que coinciden. Entonces el señor Valdemar Cerrón aparece abrazándose pues con todos los que pueda y dándoles la razón, y entre ellos se justifican. Entonces, a ver, yo creo que esto lo que sí va a llevar en su momento es a una situación de hartazgo en la población, que va a llevar pues a un movimiento como los que ya ha habido en el país en el 2000, cuando el expresidente Fujimori tuvo que huir del país y renunciar por fax. O como es el panorama del señor Merino. Claro. Esto es algo que lamentablemente creo yo que nos estamos encaminando, porque finalmente esta clase que está en el poder, porque no es clase política, es clase que está en el poder, no es consciente, sobre todo en el Congreso, de la situación histórica en la que nos encontramos, su responsabilidad. Y del papel que les debería haber tocado desempeñar en una coyuntura como esta. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos esta noche. Y gracias también a ustedes por estar con nosotros en esta primera semana. La próxima semana prometemos, por supuesto, más análisis, más información, más puntos de vista para compartir con ustedes, como siempre, todas las noches a las 7. Pasen un lindo fin de semana y buenas noches. Nativa nos conecta.